buenas tardes en este viernes, fin de semana, entrando a la recta final de febrero. Antes presento en Migrante, esta es tu voz, las notas más relevantes que ocurren en México, tus estados y municipios de origen, aquí, a través de Migrante, esta es tu voz. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, hizo pronunciamientos, calificó al ejército como el pilar del Estado, pues destacó, contribuye al desarrollo del país con sus labores en seguridad, desastres naturales y recientemente con la pandemia de COVID-19. Para nuestro país, el que se cuente con una institución como el Ejército, que es un pilar del Estado Nacional, que es garantía de seguridad para nuestro país, para hacer valer su soberanía, para garantizar la seguridad interior, para ayudar en labores de seguridad pública y en muchas otras acciones. Detrás de este mensaje del Ejecutivo es importante destacar su alianza, la reconstrucción de una alianza con las Fuerzas Armadas, lo cual no ocurrió en aquel 2006, cuando ante el rechazo de ellas de cara a la festividad del 15 y 16 de septiembre, no se resolvía el plantón que fuera planteado por el ex candidato de la coalición por el bien de todos y llevara Andrés Manuel López Obrador, el candidato derrotado aparentemente porque según los números él ganó la elección del 2006 a Felipe Calderón, pero las autoridades electorales y los números, tergiversados o no, le dieron la victoria a Felipe Calderón. El levantamiento del plantón se dio de cara al 15 de septiembre y en esa negociación participaron Alejandro Encinas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y relevo de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad capital, y por parte del gobierno federal la Secretaría de Gobernación y directamente los representantes, el subsecretario de Defensa en ese momento. Así que ese es el pronunciamiento que se da sobre el particular. López Obrador acusó que en el caso de Félix Salgado Macedonio hay una campaña de linchamiento por parte de los medios de comunicación y que a él ya lo están uniendo, eso particularmente hacia Félix Salgado. Con el caso de Félix Salgado Macedonio, pues ya me están uniendo, y hay una campaña de linchamiento, retomando al clásico, una lanzada en todos los programas de radio, la prensa, ¿no?, en contra de Félix Salgado Macedonio. Y yo lo que planteo es, a ver, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, a las mujeres y a los hombres de Guerrero, al pueblo de Guerrero, y por qué ahora esta campaña, de parte de quién, que los de la oposición ya lo tienen de bandera, ni un voto, ¿no?, al otro partido que no puedo mencionar, ¿no? Porque se tomó un expediente, lo dejo desde luego a la interpretación de los migrantes guerreros que nos ven esta mañana, esta tarde y el fin de semana en este espacio. El exfiscal Olea sustrajo indebidamente de su oficina o la Procuraduría General de Justicia de Guerrero un documento de una investigación abierta, pero eso puede tener hacia él una penalidad que en breve se tendrá que aclarar, y el presidente así fue de claro en la mañana con su pronunciamiento sobre este tema. Esta mañana también el presidente publicó un decreto oficial en el Diario de la Federación que se hace alusión al fin, se elimina el fuero presidencial. Por lo tanto, desde el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, esta voz y cualquier otro mexicano
quedaremos en la misma situación ante la ley de consumar un delito que sea perseguido por la misma instancia. Acabó el fuero presidencial en México y esperamos también el retiro, porque algunos expresidentes aún cuentan con su escolta, de lo que antes fue el Estado Mayor Presidencial, que dejó de operar a partir del 1 de diciembre del 2018. Y esto es para ustedes, amigas y amigos migrantes. Si viene a México, no se deje sorprender. El dólar al menudeo se vende en 20,89, en Citibanamex 12 centavos más que ayer, y se compra en 19,85. El gobierno de Estados Unidos extenderá las restricciones a viajes no esenciales en sus fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de marzo, según un documento gubernamental. La primera dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer BioNTech es eficaz en un 85%, 2 a 4 semanas después de la administración, según un estudio israelí, que invita, no obstante, a no renunciar a la segunda dosis, dado que eso se estaba planteando recientemente allá en Israel. Y el tema principal para la agenda migrante es la aprobación del Congreso estadounidense del Capitolio a la ley de ciudadanía propuesta por el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, y de la cual tendrá una participación importante la ex embajadora de Estados Unidos ante México, Roberta Jacobson, quien fue nombrada prácticamente zar de la frontera sur con México. Y ustedes recordarán, durante 2 años y medio ocupó una acéfala misión diplomática estadounidense en México, que abruptamente concluyó cuando el expresidente Trump envió a su exsecretario de Estado, Ted Tillerson, junto con su yerno Jared Kushner, a visitar México, al canciller Videgaray y al presidente Peña Nieto. En ese momento hay una ruptura importante y así se ven las cosas respecto a este tema de la agenda bilateral. Recordar que la ley de ciudadanía pretende legalizar a 11 millones de latino-mexicanos, de los cuales probablemente entre 5 y 6.5 sean de ascendencia mexicana, y así esperará los dos gobiernos, el de Estados Unidos y México, llegar a un acuerdo migratorio a partir de esta iniciativa del presidente Biden para la legalización de 11.5 millones de latinos y 7.5 millones de mexicanos. Esto es lo más importante que ocurrió en nuestro resumen informativo de fin de semana. No olviden la entrevista con el ingeniero Loera, Carlos Loera, quien es el aspirante de Morena al gobierno de Chihuahua, y seguir con nosotros a través de Migrante, esta es tu voz. Mejor fin de semana. Si pueden, permanezcan en casa. El ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, ex diputado federal, está enlazado con Migrante, esta es tu voz, allá en el medio oeste de la Unión Americana, en Chicago, donde hay una importante comunidad de sus paisanos en el medio oeste de los Estados Unidos. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, pues muchas gracias por la oportunidad que me da de estar en contacto con la gente. Te envío un gran abrazo y qué gusto también que las personas migrantes que están en el sur de Estados Unidos, pues pueda yo tener contacto con ellos. Yo también soy migrante. Duré más de 20 años trabajando en Estados Unidos y orgullosamente soy migrante. A la orden, Federico. Le resumí a la audiencia, antes de tomar la comunicación con usted, acerca de lo que ocurrió en su estado con las alternancias del 92-98, una nueva en el 98 hasta 2015, y el fin de otra, y César Duarte. Preguntaría, sin caer en la ingenuidad, ¿está usted limpio de todas sospechas, dado que otros aspirantes hoy están involucrados en un expediente que Javier Corral abrió, el gobernador saliente, contra aquellos que fueron salpicados o no por aquella administración? ¿Qué nos diría de ello, señor aspirante o precandidato de Morena al gobierno de Chihuahua? No, bueno, en primer lugar, el tema de la alternancia, pues ha sido alternancia de ciclas únicamente, porque en el estilo de gobernar, la manera de gobernar, nunca ha habido una alternancia real de tal suerte que el pueblo llegue a gobernar, o al menos que se gobierne con los intereses de la mayoría, en favor de los intereses del pueblo. O sea,
Aquí ha gobernado el PRI y el PAN y el PRI, y bueno, pues ahora ya se descararon, ¿no? Ahora ya el PRI, no ha habido un cambio sustancial en la manera de gobernar y los beneficios a la población desde el gobierno del Estado, y yo iría más a fondo, y desde los gobiernos municipales también, porque también ahí ha habido una supuesta alternancia. Y sobre lo otro que me preguntas de los expedientes, pues mira, a lo mejor yo no soy la persona indicada para hablar de mí mismo, ¿no? Pero pues ahí está la trayectoria, ahí está, te digo, soy migrante también, he construido una manera honesta de vivir tanto en Estados Unidos como aquí en mi país, en México. Ahora mismo estoy en el municipio de Buenaventura, visitando a los militantes y simpatizantes de Morena, armando toda la estructura electoral. Yo puedo andar con la frente en alto, dándole la cara a la gente y viéndola a los ojos. No necesito ningún amparo bajo el brazo como otros y como otras que nada más están alargando un proceso judicial que, bueno, pues parece que ya la intención es que pasen las elecciones y luego a ver cómo pueden controlar. Pero pues bueno, les tenemos una buena noticia a la gente, que el gobierno estatal de Chihuahua lo va a ganar Morena, y va a lucharse, va a siempre defenderse las causas justas, la democracia, combatir la corrupción y las desigualdades. Ahora díganos, Morena como tal, ¿cómo se posicionaría en municipios como la capital y el fronterizo Ciudad Juárez, que inciden en el padrón electoral? Mira, la verdad siempre se impone, querido Federico, y el bien siempre triunfa. A veces se tarda, y la justicia también siempre llega. Pero ya hay una claridad en la gente está muy informada. Antes querían hacerla tonta a la gente, pero tonto es el que piensa que la gente es tonta. Sí, como dice nuestro presidente López Obrador, ahora con lo de el apagón que sufrimos aquí, yo he estado recorriendo las casas a la gente y tienen muy claro que cualquier suceso extraordinario, contingencia, pues el PRI y el PAN tratan de tergiversar los hechos, culpando al gobierno de la Cuarta Transformación, porque la gente está muy bien informada, y creo que lo que hay que hacer es reforzar toda la información, estar en contacto con la gente para poder asegurar el triunfo que ya vemos venir. Ahora, ingeniero, causó polémica ciertamente el tema de los derechos del agua, un acuerdo internacional de aguas entre México y Estados Unidos. Decían, o fueron mal informados los agricultores, los 10 agricultores y campesinos, que se les estaba quitando su agua para pagarle a Estados Unidos. Ellos no podrían sembrar su cosecha. ¿Cree que Morena, o cree que su persona que era delegado, pudieron resistir esa confusión, si fue confusión o no? Ojalá pudiera platicarnos de esto, ingeniero, porque seguramente será un tema del próximo proceso electoral. Sí, bueno, mira, ese es un tema muy importante, quizás sea largo, de fijar una postura, porque requiere de contextualizar muy bien el asunto. Pero lo que te digo, ya hay un acercamiento de la Comisión Nacional del Agua con los usuarios del agua en aquella región. Sobre el 2020, el hecho principal es de que todos los productores recibieron el agua que necesitaban. El otro hecho principal, el segundo hecho, es de que les fue muy bien en sus cosechas a los agricultores, a pesar de la preocupación que tenían, que se entiende. Y lo otro, el tercer punto, también muy importante, es de que México pudo cumplir con un compromiso que tiene 76 años, y que gracias a cumplir con ese compromiso se pudieron equilibrar los intereses de todos los chihuahuenses. Son casi 400,000 plazas laborales de la maquiladora, directamente, sí, más alrededor de estas plazas laborales y de esos negocios que son globales, dependen también cientos de miles de otras familias que se deriva su actividad económica de la misma maquiladora,
y pudo haber estado en riesgo esa actividad económica. Sin embargo, gracias a que se pudo manejar muy bien la relación con Estados Unidos en el tema del agua, pues bueno, no ocurrió nada malo, por el contrario, mucha confianza para que se sigan generando esas tasas laborales de la maquiladora, principalmente en la frontera. Esos son los hechos. Ahora mismo tengo información de que la Comisión Nacional del Agua ha estado llegando a acuerdos con los productores de aquella región. Afortunadamente la naturaleza también está poniendo su parte. El año pasado sufrimos de una sequía terrible, como no se vivía desde hace muchos años, y ahora ha empezado muy bien el año. Tenemos una contingencia climatológica, como seguramente ustedes están enterados, que ha estado haciendo mucho frío en esta región, pero también ha caído nevadas. Lo bueno pues es de que estas nevadas le ayudan mucho a la tierra y también ir recuperando el nivel de agua de las presas. Finalmente, en esta oportunidad, ingeniero, si le pregunto, ¿cómo se ubica usted su nombre, Juan Carlos Loera de la Rosa, frente a los precursores de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, Luis H. Álvarez, en otros tiempos cada uno, que formaron un partido político? Su nombre ante ellos y las alternancias, Francisco Barrio, Javier Corral, o los otros partidos, ¿cómo piensa usted que ese nombre pueda ser identificado por electores que durante más de 80 años sufragaban por uno u otro partido político? Mira, yo respeto mucho la memoria de las personas como Manuel Gómez Morín y como Luis H. Álvarez, chihuahuenses, por cierto, ambos, y fundadores Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, y Luis H. Álvarez, pues un intenso activista que luchó por la democracia en nuestro país. Yo esos nombres los compararía pues con quienes también lucharon para que el país tuviera una fuerza social importante, que tuviera instituciones democráticas y en beneficio del pueblo, como cuando se creó el INSS, el CONAVIT y otras instituciones características de lo que ellos se opusieron en ese momento, ¿sí? Entonces ahí más bien la comparación debería ser en aquellos tiempos con personajes muy importantes de la historia de nuestro país, los cuales no comulgaban las mismas ideas, pero los que hiciste después, que están en vida, sí, pues hay mucha diferencia porque pues ellos representaron los intereses de grupos selectos, de grupos favorecidos, que mezclaron el poder político con el poder económico. Entonces ahí tenemos mucha diferencia, porque no hay evidencias de que en el gobierno en el que yo trabajé, que fue el gobierno de la Cuarta Transformación, como delegado del gobierno federal en el estado de Chihuahua, y también en la legislatura histórica, la 64ª legislatura, la actual, como diputado federal, pues hay un gran contraste entre lo que ellos hicieron y lo que ha estado haciendo el gobierno del presidente López Obrador, al cual yo en algún momento formé parte. Entonces, la respuesta es el contraste. Ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, agradecer que tome usted la llamada próxima cita en enlace con las y los migrantes chihuahuenses allá en Nuevo México, en Colorado, en Chicago, entre otros estados de la Unión Americana. Muy buenas tardes para usted. Buenas tardes, muchas gracias, Federico. Te mando un gran abrazo. Gracias al ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, el precandidato de Morena al gobierno del estado de Chihuahua.